Uno de los grandes temas de la filosofía durante el siglo XX ha sido, sin dudas, la cuestión de la otredad, la aparición del otro, de la otra. Y en ese sentido, a partir del término, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de lo que esa tragedia para la humanidad, la Shoah, trajo, digamos, dejó como marca, como muesca, sobre todo y a partir de lo que llevaron adelante las naciones de los llamados países más importantes del mundo, que habían desarrollado un concepto de razón, un concepto de civilización, que efectivamente en el siglo XX entró en crisis. Decía, después de eso que deja Occidente, comenzó en la filosofía a reflexionarse sobre la alteridad. Y un filósofo lituano, pero que desarrolló su vida en Francia, que estuvo preso en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que perdió a toda su familia por, efectivamente, el terror del nazismo, me refiero a Emmanuel Levinas, llevó justamente y desarrolló una filosofía de la alteridad a partir de una reflexión sobre el rostro. Emmanuel Levinas, sostiene que toda la filosofía occidental es una filosofía de la mismidad, es decir, es una filosofía que no deja lugar a la alteridad. ¿Qué quiere decir esto? Es una filosofía que tomó lo otro, lo diferente, lo extraño, a partir justamente de silenciarlo, a partir de ejercer una violencia y de reducirlo a aquellas cuestiones y a aquellos conceptos que uno ya traía. En este sentido, ese silencio respecto de la otredad, respecto de la alteridad, es la negativa, nos dice Levinas en su obra, a pensar lo humano en términos de algo que nos constituye de antemano. Es un ejercicio de la violencia. Reducir la alteridad, la otredad, a las categorías que uno ya trae, que uno ya porta. En este sentido, Levinas inaugura una reflexión en torno a la reflexión ética y metafísica a partir de concebir al otro, a la otra, al otro, desde eso que me excede y que me trasciende. Por eso, la pregunta que abre la reflexión sobre el rostro es justamente una pregunta que excede a las categorías con las que yo ya vengo a abordar esa relación. Y nos dice Levinas, la reflexión y la pregunta por el otro nos abre al ámbito de la libertad y al mismo tiempo nos llama a la responsabilidad. La responsabilidad instaura y en un sentido promueve justamente mi apertura. La relación con lo otro, con la otredad, es un despertar. ¿En qué sentido? En el sentido de la obligación. Lo que importa es la responsabilidad para con el otro, como un compromiso más antiguo, nos dice Levinas, que cualquier tipo de deliberación, que cualquier tipo de reflexión conceptual. Por eso él nos decía que la cercanía hacia lo otro, hacia el otro, entendido justamente como esa otredad que me constituye, es una cercanía que rompe la relación, por un lado, utilitaria, y por otro lado también la relación de conocimiento, y por otro lado también eso que ya Kant decía, tomar al otro no como un medio para, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, la otra persona no es alguien que está a disposición de lo que yo ya traía y de lo que yo ya creía que era la otra persona, ¿no? Sino que es una relación de tipo meramente ético, en el sentido de que la otra persona me afecta, me importa, me exige que me encargue de él incluso antes de que yo elija encargarme de él. Y esto es muy profundo, porque lo que está señalando Levinas es que la relación no parte de un sujeto hacia un objeto, no parte de una asimetría en la que yo me coloco casi por encima de la otra persona y voy a tantear, voy a medir cómo viene la otra persona y voy a tratar de anticipar esos sentidos, sino que justamente
Levinas trata de sacar a la filosofía de ese lugar de la subjetividad y de ese lugar de la relación entre un sujeto y un objeto. Esa, nos dice Levinas, es la tragedia de la modernidad. Haber concebido una relación a partir de de lo disímil y a partir de la asimetría y a partir de la jerarquía. Yo me coloco por encima de lo otro, y lo otro puede ser la relación con la naturaleza, lo otro puede ser la relación con los objetos, lo otro puede ser, y es la mayoría de las veces, la relación con la alteridad. La alteridad entendida como una persona que es infinita en su potencialidad, infinito en su concepción del deseo, pero también infinita en su manifestación, única, irreductible, irrepetible, y en este sentido la asimetría ética es lo que está proponiendo Levinas. La ética, según Levinas, me impone, me obliga, me tendría que llevar a abandonar el terreno de la lucha. ¿Por qué? Por el reconocimiento. Hace unas semanas hablábamos aquí justamente de la relación de la envidia y de ese sentimiento de la envidia, de la competencia, del egoísmo. ¿Qué es el reconocimiento? Sino un llamado a que los otros, las otras, reconozcan en primer lugar eso que yo soy, eso que yo creo que me define antes de la aparición justamente de eso único e irrepetible. Pero uno desconoce la ética de las otredades. Sí. Y entonces uno no sabe con qué se topa en la otredad. Sí, uno la desconoce, y eso que decís, Ur, es absolutamente fundamental. Y en este sentido, la ética de Levinas es una ética que tiene en cuenta, en primer lugar, por lo menos un vínculo de no sujeción desde el punto de vista de el que va hacia el encuentro con las otras personas. Y es un riesgo, efectivamente. Por eso Levinas lo coloca en el plano de la ética y no lo coloca en el plano de la política o en el plano de la acción social, sino en el plano de la ética, como apertura a la alteridad y, como él dice, a la responsabilidad sin límites. Es un llamado al humanismo que está haciendo Levinas, en el sentido de una suerte de entrega desinteresada y de un llamado, como él dice, la humanidad por excelencia, o la fuente de la humanidad, es el llamado a la otredad, de la cual y ante la cual soy responsable antes de su acción. Por eso no hay que entenderlo en términos jurídicos, y lo que vos preguntás está muy bien, porque no hay que entenderlo quizás en términos jurídicos o en términos políticos, sino que es un llamado previo, como acción incondicionada por parte de aquel que lleva adelante justamente y habita el mundo en el modo de la apertura. Y esto lo está diciendo Levinas, que había perdido casi toda su familia en los campos de concentración durante justamente la Segunda Guerra Mundial. Y me quiero detener en un punto, que es que él propone una filosofía a partir del rostro, porque dice que el rostro es aquello que no puede quizás ocultar, y es el lugar en el que uno se encuentra con toda la potencialidad de la otra persona, y es eso inocultable, el rostro. Y la mirada, él dice, nunca puede ser cosificadora. Si uno mira a los ojos, hay algo allí que desnuda efectivamente el lugar en el que ya no hay malos entendidos, ¿no? Y es interesante porque otro filósofo italiano, continuando con esto que propone Levinas, y me refiero a Agamben, dice que el rostro es al mismo tiempo eso expuesto de la humanidad, y eso que permanece en el lugar de una apertura siempre infinita, y el rostro es el único lugar de la comunidad posible. ¿Por qué esto es así? Porque hay justamente lo que expone el rostro es algo que nos revela eso que está más allá quizás de nuestra intención. Quizás la mirada sea eso que desvela algo incomunicable. La revelación del rostro es la revelación justamente de algo que no tiene ningún contenido real, ningún contenido que puede ser fijado por la intención. El rostro es la pasión de la apertura hacia eso que nos constituye. Y el rostro es,
como nos dice Agamben, un caminar en la luz, una apertura a eso que se comunica más allá de las palabras. Por eso la mirada y el rostro fundamentalmente, nos dice justamente Agamben, siguiendo a Levinas, el rostro no coincide con la cara. Donde quiera que algo alcance la descripción que uno puede decir, bueno, es una cara bella, es una cara que no me gusta, es una cara que tiene tristeza, es una cara que se parece a la de tal, pero hay algo que está más allá de la cara como tal, y es el rostro, y es la mirada, y en este sentido, justamente la mirada abre a una desocultación, a un desocultamiento, como dicen las filosofías de la alteridad. La mirada es el lugar de la no disimulación. La mirada es el lugar que todavía no puede ser captado ni por el mercado, ni por la avidez del consumo, y tampoco puede ser cooptado por la propia intencionalidad. La mirada va más allá de lo que queremos revelar. La mirada va justamente más allá de nuestra racionalidad. El ser humano no es ni tiene que ser ninguna esencia, nos recuerda Agamben, y no hay ninguna naturaleza a la que deba responder. El ser humano está mucho más cerca justamente de la naturaleza, porque la naturaleza no miente, porque la naturaleza es pura exterioridad, porque la naturaleza es pura pasión, es pura afección, y en este sentido, justamente, la verdad se desoculta en la mirada. Por eso, para ir cerrando, la pregunta por el otro, la pregunta por la otra, la pregunta por el otro, la pregunta por las identidades es una pregunta que va más allá de todos los prejuicios que nosotros creíamos tener respecto de esa figura que viene a nuestro encuentro. Y quizás el único modo de encontrarnos con esa figura que llega a nuestro encuentro sea el de detenernos en el rostro, eso que está más allá de la cara y más allá de lo que nosotros creemos que en cada época es lo esperado o lo esperable. Quizás el encuentro con la otredad tenga que ver con ese rasgo profundamente humano, profundamente ético, profundamente existencial, que es la mirada. Por eso nos cuesta tanto mirar a los ojos, y sobre todo en esta época de pantallas, en esta época de dispositivos móviles, que miramos fragmentos, que miramos simulacros, que miramos imágenes retocadas o tuneadas, como suele decirse. Por eso el encuentro, y eso es algo que se está volviendo a abrir, y la vacuna trae la esperanza de volver a encontrarnos y mirarnos cara a cara, que será, en todo caso, mirarnos a los ojos, mirarnos en los rostros, para dejar así que hable el corazón.